Buenos días a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud. Gracias al presidente del comité organizador y a todo su equipo por la consideración tanto personal como profesional para que esté yo aquí. Además, con el honor de abrir el Congreso, que a su vez es un reto, así me lo he tomado, porque me siento pequeño ante la temática. De alguna manera, cuando en su día el doctor Cebrián me llamó para decirme que quería que participase en el Congreso, yo le dije que yo conozco la rúbrica, pero como usuario yo no me he dedicado a reflexionar ni a investigar sobre esta temática. Y dice, no te queremos para que hables de rúbricas, te queremos para que hables de evaluación de competencias. Y digo, bueno, ya el reto es más asumible. En cualquier caso, es un tema que ahí está, un tema que sigue siendo complejo, tenemos verdaderos retos sobre ese particular y, bueno, ya hablaré de cómo he planteado esto. Pero no solo quería dar las gracias al profesor Cebrián por la consideración personal y profesional, sino también por invitarme a Málaga. Me hace posible volver a mi Andalucía. Yo soy un granaíno de la Axarquía, porque soy del límite de Málaga, criado en estas costas, y agradezco que pueda retomar de nuevo el aire de mi infancia, los aromas, las luces. Y ayer estuve paseando un poquito por cerca del mar. Es el mismo mar que Barcelona, pero tiene sus matices, y los que somos de aquí y de allá, esos matices los podemos discriminar. Gracias, por tanto, por permitirme venir a compartir también familiarmente a estas tierras, ¿no? Que van a cambiar la resolución del ordenador. Disculpar, es que están... La resolución para que salga por internet, ¿no? Sí. Mejor. Temas tecnológicos. Pues si acaso lo hacemos después, si va rápido. Sí, por eso. No, es que estaba intentando cambiarlo, pero no me está saliendo aquí. Lo cambiamos después, ¿vale? Dejo mejor después. Venga. Ponerlo ya a pantalla completa. Disculpar la interrupción. Hay que estar pendiente de lo virtual y lo presencial. Perdona. Bien. Decía que la invitación tiene que ver, y así ajustado, espero no defraudar mucho expectativa, en todo caso también el planteamiento que hago en clave de retos y algunas implicaciones satisfaga algunas expectativas, y si no, para eso también está la conferencia, para abrir el Congreso, provocar e iniciar un debate. Si no lo agotamos todo hoy, tenemos 3 o 4 días, bueno, 3, voy a estar por aquí estos días para compartir también por los pasillos o donde haga falta. Como el tema es tan amplio, evaluación de competencias en educación superior, y cada uno por sí mismo ya tiene su propia enjundia, digámoslo así, evaluación, competencias, y después, además, en educación superior, que no es lo mismo que educación infantil, o educación primaria o secundaria, no vamos a hablar. Mi referente básico no va a ser las competencias básicas, digámoslo así, sino precisamente las competencias profesionales, lo cual le añade a eso también mayor o menor complejidad. De todas maneras, cuando pensé en la conferencia como tal, pues esta fue la síntesis que a partir de ahí he ido desarrollando. Voy a plantearme 4 retos, y de esos 4 retos voy a derivar algunas implicaciones, y espero que sean útiles para... Algunas son bastante conocidas y tengo que tirar de la literatura, como es obvio, ¿no? Pero bueno, sí que quería, y aquí quiero que se entienda así, que los 4 retos no necesariamente son de evaluación, pero sí afectan a la evaluación, porque el primer reto que yo me planteo es el tema mismo de la conceptualización, ¿no? De la necesidad de un consenso para poder operar. Y esto es una demanda que en la última década se está haciendo muy patente, pero no acabamos de resolver. Bueno, el campo definicional es amplísimo, ¿no? El segundo reto, que creo que sí que es importante y nos afecta sobre todo a la universidad, por ser quienes somos y venir de donde venimos y hacia dónde vamos, y esos ritmos, hablaré si acaso al final sobre los ritmos que ya han insinuado, ¿no? Pero hablar de competencias es integrar
el escenario formativo con el escenario socioprofesional. Y, por tanto, las paredes universitarias tienen o van a tener un sentido en este planteamiento. O no tener sentido, precisamente. A lo mejor hay que eliminar algunas paredes universitarias para aproximarnos más a ese campo, a ese escenario socioprofesional. Lo que sí está claro es que el tercer reto, ya más estratégico, más desde el punto de vista de la evaluación, lógicamente, si tenemos unas nuevas perspectivas de aprendizaje, tenemos que cambiar igualmente nuestros modelos y nuestras maneras y prácticas evaluativas. Y, por último, concretaré, operativizaré, porque así le quería llamar, hablar del reto asociado a la dimensión operativa, ¿no?, más ligado a la validez y pertinencia de los dispositivos. Digo esto porque probablemente aquí es donde conectemos mejor con todo el tema de la e-rúbrica, y le he denominado también escalando la pirámide de Miller, por si alguno la conoce, si no, pues es muy ya conocida también en nuestro campo, aunque viene del ámbito de la medicina. Pero bueno, por ahí irán los tiros. De todas formas, la primera idea que quería dejar correr o caer, y últimamente así lo hago, es dónde me ubico yo, porque al final, como decimos, los términos no son neutros, los dispositivos, los instrumentos tampoco lo van a ser. Por tanto, es muy importante, y uno de los retos es la conceptualización, saber desde dónde yo me posiciono, ¿no? Y en una falsa modestia o con un ejercicio de humildad, yo quiero dar a entender que yo no puedo hablar hoy día en formación de profesionales, porque eso lo tengo muy claro. La universidad forma profesionales para el mundo del trabajo, que las lindes entre los distintos sistemas son muy difusas y que necesitamos en ese planteamiento integrar todos los sistemas, porque si no, no es posible. Y digo ahí algunas de las ideas, no las voy a leer todas las que están, pero creo que se entiende, ¿no? Y eso significa que tenemos que asumir nuevos retos. Otra idea que para mí es muy importante en formación de nivel superior es que la tenemos que integrar en un planteamiento que es la formación a lo largo de la vida, porque yo también entiendo que la formación superior va a tener esa fase, para entendernos rápidamente, de formación inicial y formación continua. Y no la podemos obviar. Cuando yo diseño formación inicial, tengo también que estar pensando en formación continua. Y lo digo esto porque somos a veces demasiado atrevidos, me incluyo entre ellos, de que queremos en un título de formación inicial integrar todas las competencias. Eso es un imposible. Nosotros vamos a hacer, y es una idea que bueno, cada día le doy más relevancia, más importancia, por lo menos en mi círculo, nosotros solo vamos a conseguir, en el mejor de los casos, profesionales noveles. Esa idea de gradiente, esa idea de niveles de dominio, para mí es muy importante. Y vamos a hacer profesionales noveles, por tanto, no van a tener todas las competencias y tenemos que tener muy claro qué tipo de competencias vamos a integrar en esa formación inicial y qué otro tipo de competencias o de desarrollo de competencias nos vamos a dejar para la formación a lo largo de la vida, para la formación continua, ¿no? A sabiendas, además, porque ahí también nos falta más recorrido, por lo menos en la cultura universitaria, a sabiendas, además, que las necesidades formativas de formación continua son exponenciales respecto de la formación inicial. Quiero dar a entender, la formación inicial apenas nos va a llevar 4 o 5 años de formación y precisamente necesitamos todo el resto de la vida para formar a un profesional, para por lo menos que llegue a niveles de experto en. Y no quiere decir que tengan que estar continuamente yendo y viniendo a la universidad. Hay muchas maneras de desarrollar competencia y de formarse a lo largo de la vida, pero sí para por lo menos ubicarnos, ¿no? Por tanto, de alguna manera estoy dando a entender también que hay que gestionar, y no es el tema, pero da mucho juego y ustedes son especialistas también en el campo de la tecnología, ¿no? Cómo gestionar tiempos, cómo gestionar espacio y cómo, en función del tiempo y los espacios que manejan nuestros aprendices, vamos a articular las finalidades y estrategias. Pero bueno, sin entrar ahí en profundidad, dejar caer sencillamente que mi orientación es la profesionalización, sin ella no voy a ningún sitio, que tengo muy claro que es, o pretendo tener claro, no siempre tendré la respuesta para todo, pero sí intento discriminar entre formación inicial y formación continua en la formación de profesionales y que obviamente estoy en la lógica de las competencias. Digo esto porque no todos participamos en el mundo universitario sobre el particular. Y dicho eso, vamos a empezar con el primer reto, que tiene que ver con la necesidad de consenso, ¿no? La dimensión conceptual. Hablando de evaluación, decía
ahora no recuerdo, se me ha escapado la idea, pero es igual. Un autor decía que lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se valora, lo que no se valora no se evalúa y lo que no se evalúa no sirve para nada. Por tanto, una de las claves fundamentales en cualquier planteamiento evaluativo es tener claro el objeto de evaluación. Y cuando hablo del objeto, en nuestro caso, que es la competencia, es qué conceptualización hay detrás. Porque voy a decir, y así voy provocando de paso, las competencias no se evalúan, no podemos evaluarlas, así de salida. Evaluamos lo que nosotros decimos que son las competencias. Y eso es un matiz muy importante. Por tanto, es un tema de conceptualización. Después ya retomaré esta idea de cómo evaluamos las competencias y cómo la podemos inferir. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Al final vamos a evaluar lo que nosotros decimos que es algo y en función de ese algo, antes he dicho que los términos no son neutros, ni los dispositivos ni las estrategias tampoco lo van a ser, en función como definamos, así vamos a aproximarnos a ellas y a jugar con ellas, ¿no? Cuando hablo de la necesidad de consenso, no la voy a leer, pero ahí tienen una definición a la que llegué en el año 99, ya ha llovido algo, pero bueno, que quiero releer también a día de hoy, a partir de nuevas miradas epistemológicas y con lo que ha llovido después, ¿no? En cualquier caso, sí parece ser que está claro, podríamos consensuar que las competencias son recursos y que son recursos personales, necesitamos mochila, bagaje, ¿no? Los podemos articular en clave de saberes, y aquí decimos algunos, ¿no? Más o menos, cuando lo planteamos, lo decimos en estos términos, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes. A mí me gusta más llamarle los saberes, ¿no? Los saberes me orientan más, ¿no? El saber hacer, el saber ser y el saber estar. Los 4 saberes necesarios, podríamos decir también, que integran la competencia, ¿no? Pero bueno, esto es una parte, esto en sí mismo serían sencillamente los componentes, ¿no? Si nosotros creemos que la competencia es esto es muy fácil de evaluar. Pero es que para mí no es esto la competencia, esto es una parte de la conceptualización de competencia. Yo hablo de competencia en el momento en que se resuelven problemas profesionales ligados, bueno, a una profesión y en un contexto particular. Si no hay resolución de problemas, no podemos hablar de que una persona es competente. Y esto es importante. Es importante porque es lo que nos está añadiendo en estos momentos dificultad para atrapar la competencia, no para atrapar los saberes o las capacidades, que es fácil, como les digo. Si entramos en la lógica de la dimensión personal solo sobre los recursos, es fácil. Entrar en esa zona, mantiene los colores, en esa zona verde, ¿no? Pero es que incluso siendo así, todavía digo más, no cualquier tipo de saber, ni no los saberes de cualquier manera, sino que al final para mí, por lo menos para mí, y no os digo yo, porque aquí estoy retomando muchas ideas de muchos autores, no los voy a sacar todos, son archiconocidos por ustedes, ¿no? Al final, ligado a eso de resolución de problemas profesionales, digámoslo así, la competencia es un saber actuar. Si no hay actuación, no hay competencia. ¿Sí? Y de estos vamos a sacar una serie de implicaciones. Pero quiero decir de salida algo importante. Poseer recursos, poseer saberes, no es ser competente. La competencia se demuestra en la acción. Y esa es su dificultad, decía. Y no todos los saberes operan o pueden funcionar de la misma manera en contextos particulares. Vamos a ir un poquito con esta idea abordando, ¿no? Ahí tienen ustedes la idea de la mochila, de los recursos que vamos acumulando a lo largo de la vida y vamos incrementando nuestra capacidad de respuesta o nuestra capacidad de resolución de problemas. Vamos a algunas ideas rápidas sobre este particular. No es suficiente, por eso hablo de implicaciones, digo para que lo vayamos articulando, viendo cómo lo podemos aproximarnos desde el punto de vista después de la evaluación. No es suficiente con poseer recursos o saberes, es necesario saberlos utilizar. Y voy a bajar un poco el nivel de abstracción, voy a poner ejemplos que me gustan más y ilustran bastante. Suelo decirle yo a mis compañeros, colegas,
que en el mejor de los casos la universidad hace a la gente capaz, pero yo no estoy seguro de que la haga competente, porque no tenemos la garantía de que hayan resuelto sus problemas profesionales, ¿eh? Y esa es una primera idea, ¿no? De que sí que tenemos garantía que le hemos trasvasado los saberes, pero las competencias pues habrá que hacer otro tipo de seguimientos. Bueno, y ahí podemos hablar de los últimos años de carrera, el papel del practicum y demás para atrapar precisamente esas competencias, ¿no? Otro ejemplo, más ilustrativo todavía. Nosotros, al lado de la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos un centro de alto rendimiento deportivo, donde se entrenan todos los atletas y ha sido además muy relevante, sobre todo para nuestras Olimpiadas del 92, cuando más, ahora últimamente pues ha decaído, también supongo que tiene que ver eso con las becas ADO, las ayudas, financiación, en fin. Pero lo que, por ir al ejemplo, nosotros tenemos un atleta que en entrenamiento ha saltado 2,39, no sé por dónde está, no, creo que ha superado ya el 2,40 el salto de altura, el récord. Pero bueno, al margen del detalle del centímetro, supongamos que el récord está en 2,42, creo que lo tenía un cubano. Y tenemos un atleta que ha saltado en entrenamiento 2,43. ¿Podemos decir que tiene el récord de salto de altura? Ya les digo de salida que no. Porque lo único que nos ha dicho es, sabemos que es capaz, pero todavía no es competente. Porque el récord se da en unos contextos particulares. De competición, de escenario, de ruido, de no sé qué, de una serie de... Pues hasta que ese salto no se dé en ese contexto no podremos decir que es competente. Pero bueno, ya tenemos algo. Ya sabemos que esa persona es capaz. Bueno, decía por ahí. Otra idea asociada es cómo ensamblar esos saberes. Porque hay un tema importante. Sí que podemos saber, lo retomaré más adelante después, cuando ligue la conexión escenario formativo, escenario socioprofesional. ¿Cuál es la formación asociada a una competencia? ¿Cuáles son los saberes que vamos a poner al lado de un perfil profesional? Después reflexionaré sobre este particular. ¿Todos los saberes? ¿Necesitamos que todas las personas tengan la mochila llena? ¿O necesitamos que, en función de los contextos donde van a actuar, de sus propios perfiles profesionales, la mochila adquiera distintos tamaños? ¿Es lo mismo subir al Everest que subir aquí al Mulhacén? Si no es lo mismo, yo creo que probablemente no merezca la pena que le llenemos la mochila de la misma manera, la mochila de recursos, a los que van a subir el Everest como a los que van a subir el Mulhacén. Por tanto, esta es una reflexión que va más allá, tiene que ver con el diseño curricular, no me puedo parar ahí, pero que tiene que ver con los saberes o el conjunto que vamos a ensamblar. Ya dije que ser competente es diferente de tener competencias, poseer no es actuar. Todo y que no hay que olvidar que sin recursos es imposible ser competente. Cuidado, no que por el hecho de que yo no esté dando la garantía de la competencia signifique que la obvie. Es condición sine qua non que esos recursos estén disponibles, si no, ¿de qué voy a tirar? De mi mochila. Bien, una persona además es competente, y aquí hay matices sumamente interesantes, en la medida en que no solo dispone de unos recursos, sino que además es capaz de, como aquí se dice, reconocer las situaciones donde los tiene que aplicar. Y hay gente, y no voy a poner ejemplos, pero piensen ustedes, que tiene muchos recursos y que en vez de resolver problemas los crea, porque no sabe analizar las situaciones en las que tiene que aplicarlos. Y suelo yo hablar aquí, discriminar normalmente entre competente, acompetente e incompetente. El competente es obvio quién es, el acompetente es el que no tiene la competencia y el incompetente es el que tiene recursos pero me genera problemas. En vez de resolverlos, los genera. Ese es el incompetente. Y tenemos a nuestro alrededor bastantes ejemplos sobre el particular, por tanto no voy a entrar ahí. Otro tema asociado a la conceptualización es la transferencia.
Después también la retomaré de otra manera, ¿no? Pero la transferencia no es aplicar sin más, de manera rutinaria, los saberes que ya nos han funcionado en otros contextos, sino que tendremos que recontextualizar. Y esto va ligado con la anterior implicación, reconocer la situación o manejarse en el contexto específico. Tenía un ejemplo de una fotocopiadora, pero no lo voy a poner porque es un poco largo, pero es muy interesante. Después de una avería de la fotocopiadora en la empresa, la desmontó el técnico de mantenimiento de la empresa 3 veces y la volvió a montar y no le sobró ningún tornillo, pero no funcionaba. Llamaron a un técnico de fuera, vino, clic, y en 2 minutos funcionaba la fotocopiadora. Y pasó la minuta, $1000. Y dice el gerente, oye, dile que te dé un poco de detalle sobre la minuta. ¿Qué nos ha pasado? Dice, pues muy sencillo, mire, el desplazamiento 0 porque venía de arreglar no sé qué, de materiales también fueron 0, tal, por tiempo de trabajo 5 minutos. Por saber dónde estaba el interruptor de la corriente, perdón, por el tiempo de trabajo $5 y por saber dónde estaba el interruptor de la corriente $995. Eso tiene que ver con la capacidad de análisis de situaciones. Un poco exagerado, es un ejemplo de Bono además, en el prólogo de un libro para el tema del análisis de las situaciones, para que vean que esto es importante. Bueno, pues esa idea que desplazamos, que si no hay resolución de problemas profesionales, no podemos hablar de competencia. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con ustedes en cuanto ahora afronten dispositivos, algunos diré yo, para hacer esos seguimientos o atrapar en situación ese particular. Segundo reto, dimensión que he denominado de la lógica de la dimensión de desarrollo reconstructiva, la integración entre escenario formativo y escenario profesional. Lo que está claro es que, hablando de formación, no podemos hacer una formación basada en competencias sin tener presente estas características. La formación integral, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ir muy rápido, hablando de saberes, en que tenemos que afrontar, y nos está costando en la universidad también, el tema del saber ser, saber estar, no solo el saber y el saber hacer, el dominio de los conceptos, conocimientos y demás, y los procedimientos, sino también las actitudes, valores y demás, porque podemos tener al mejor cirujano de microcirugía, de láser, de la última técnica de no sé qué, en fin. Pero puede ser un déspota en el quirófano y un incompetente transmitiendo la información a la familia cuando tiene que atender. Y eso es parte de su perfil profesional. Si eso es parte de su perfil profesional, eso es también contenido, formación asociada en la que tenemos que incidir. Y esto aprovecho para dar un pasito más para que no venga rápidamente la crítica que nos quedamos en el saber hacer. No, algunos estamos más allá, pero no es hoy el día ni el momento. Pero sí que mis últimas reflexiones me están yendo por la dimensión ética y la dimensión ecológica de la competencia. Porque ese saber actuar, es en un contexto particular. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo incidimos? Hay acciones o decisiones que no repercuten en el entorno, pero otras sí. Según qué tipo de profesiones, pues el uso, el manejo del contexto, incluso respecto de nosotros mismos. Pensemos en el quirófano, los riesgos en relación a los desechos, al uso del instrumental y demás, tiene que ver también con esa dimensión, si se quiere, ecológica, pero no puedo entrar mucho ahí, que si no, no llego donde quiero llegar. Bien, otro tema que me preocupa y que no hemos resuelto, y a lo mejor es un problema, como decían esta mañana, y ha insinuado con muy buen criterio el profesor Cebrián, será un problema de ritmos. Pero la formación por competencias ha desplazado las lógicas. Ahora sacaré otro ideograma que es súper conocido. La lógica disciplinar se ha ido al traste, lo voy a decir suave. No podemos seguir con ella. La lógica que se impone es la del perfil profesional. Y si es esa la del perfil profesional, la formación es asociada a. Por tanto, el juego de las disciplinas es dependiente de ese perfil, por tanto, de esas competencias que ahora miraremos. Por tanto, los contenidos en los que hemos de operar y todo lo que se deriva a partir de ahí, todas las actividades de aprendizaje y demás, tienen que venir en esta lógica de solución de problemas profesionales. Y eso es lo que tenemos que traer a nuestras instituciones o aproximarnos fuera de ellas con esta orientación.
Y la tercera es que toda formación por competencias que no considere esto, yo no la consideraré como tal. Y yo soy de los que se equivocan, ¿eh? Formación por competencias significa acción, significa experiencia y significa contexto. Y no basta solo con que lo pongamos en las guías docentes, no. Basta que también después en el desarrollo esto esté claro. De ahí que hable yo de algunas implicaciones sobre este particular. El proceso de aprendizaje está orientado a la acción, pero a la acción del estudiante. Y esto está asumido, esto no es nuevo y esto ya llevamos unos años con este particular. Y por retomar alguna ilustración que estaba obviándolas en el escrito que está más ilustrado sobre este particular, el propio Boone, y ya es un clásico, por lo menos para mí, de la competencia, es que la formación dirigida a la acción relacionada con tareas y funciones profesionales en situaciones de trabajo es la que le da sentido global a la competencia. Y esto exige un esfuerzo. ¿Cuál es la realización profesional y cómo la activo yo en el aula, si es que la puedo activar en el aula o me tengo que desplazar a otro escenario? Por eso les hablaba del ir y venir. Segunda, consideración del escenario socioprofesional donde la acción y práctica se convierten en recursos formativos. Y otro también clásico de nuestro campo, Lévy-Le Boyer, bueno, en este caso, señora. Las experiencias sostenidas de la acción, de la asunción de responsabilidades, de responsabilidad real y del entrenamiento a problemas concretos aportan realmente competencias que la mejor enseñanza jamás será capaz de proporcionar. Lo dejo así porque así lo rescate. Y eso nos lleva a asumir que la experiencia, y hay que experimentar, hay que hacer, se muestra como ineludible. Por tanto, el sistema de reproducción, sencillamente de transmisión de información y reproducción memorística de esa información, se nos cayó, definitivamente se cayó. El muro ya cayó hace tiempo y aquí también ha caído esto. No quiere decir que ese conocimiento no sea necesario y que también haya que irlo vehiculándolo, ¿no? Pero bueno, la idea sería esta, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias tenemos que pensar para la adquisición de las competencias profesionales? Pues yo me quedo con esta idea, ¿no? Y el otro día, no, antes de ayer, con Manuel Fernández Cruz, llegamos a una reflexión en relación al máster de Erasmus Mundus, que las actividades que tenían algo de riesgo o asociadas a situaciones de riesgo se les había evidenciado como las que más aprendizajes posibilitaban, por decirlo así, ¿no? Y yo lo que digo es que las experiencias o las actividades de aprendizaje que tengan cierta dificultad o desconocimiento también son las que mayor aprendizaje competencial pueden posibilitar. En cualquier caso, no olvidemos una cosa, que está el estilo de aprendizaje del alumno. No digo porque vayamos a poner un desconocimiento o un nivel de dificultad donde ese alumno es imposible que llegue. Hay que graduarlo en relación con el propio estilo de aprendizaje. Esa acomodación hay que hacerla correctamente. Pero bueno, no tenemos tiempo aquí. Por tanto, asunción de responsabilidad y ejercicio sistemático de la reflexión en y para el trabajo. De alguna manera, siempre he defendido yo y sigo defendiendo que las competencias las atrapamos realmente en el práctico. Si eso es así, ¿qué papel van a jugar el resto de las disciplinas o cómo van a afrontar el conjunto de disciplinas, también el conjunto de competencias? Pero bueno, ese es otro tema de fondo en el diseño. En cualquier caso, no habrá adquisición de competencias si el alumno que va a un escenario, sea el que sea ahora, no va equipado de recursos, que es lo que el alumno aporta, y si el escenario tampoco le ofrece esos recursos o esa posibilidad de activar sus competencias, o sus capacidades, mejor dicho, en este caso. No sé si me explico bien en este sentido. Hemos hecho muchísimos cursos de formación continua sobre la última tecnología y después resulta que las prácticas profesionales no cambian. ¿Por qué? Porque el contexto no cambió en relación con las nuevas exigencias de las nuevas prácticas profesionales. Y si tenemos el mismo escenario, lo más normal es que el profesional que ha actualizado o que ha incorporado nuevas competencias no las puede activar porque no se ha movido el escenario. Por tanto, también aquí hay un tema de gestión. A veces cuando han dicho gestión de los ritmos y demás, y también gestión de estos procesos, y ahí hay responsabilidad. Un cambio de este calado no se puede hacer a coste cero.
y con todo lo que significa de reestructuración, de equipos, de formación, pero en fin, no es hoy tampoco el momento de hablar de cómo estamos haciendo la transición en este proceso de convergencia, ¿no? ¿Puede enseñarse la competencia? Sí, si se concibe la transferencia como una co-construcción y no como un sencillo transporte, ¿sí? Y esta es una idea que no es nueva, porque esta idea la he arrastrado yo del medievo, de aquel planteamiento del maestro y del aprendiz y cómo se transfería todo lo que después ha desarrollado toda la modalidad de formación en alternancia y los modelos duales, el alemán en particular, sobre esto. Sin entrar ahí, esta es un poco la idea. El conocimiento experto, el que tiene la experiencia, la puede transmitir si la transforma, si la conceptualiza y si la pone en formato, para que otro, el aprendiz, también construyéndola, es un saber construido que tiene que integrar a partir de esa transformación, bueno, apropiarse la reconstrucción y la transformación. Esta linealidad es la que no existe, este trasvase automático es imposible si no hay interacción. Por tanto, de ahí una serie de estrategias que a lo mejor algunas se insinúan después. Lo que está claro, llegando a al tercer reto, que era aproximarnos un poquito a la dimensión estratégica ya de la evaluación, nuevas perspectivas del aprendizaje, nuevas perspectivas de evaluación. Si yo les enseño este diagrama, lo han visto en 1000 sitios ya, porque lo hemos manejado para arriba, para abajo, pero aquí hay dos cambios de calado muy grande para mí, más allá de lo que ahí dice. Uno, que se ha desplazado en la universidad la enseñanza al aprendizaje. Que el protagonista es, ¿quién es? El alumno. Porque es el dueño de la acción. Esa es una. Y otra, esa yo creo que sí la tenemos bastante asumida, pero otra que no tenemos tan asumida es si es el alumno el dueño de la situación, la que no hemos asumido tan clara es que lo que necesita ese alumno en cuanto a aprendizaje está en función directa de su perfil profesional, no en función de las disciplinas. Por eso decía el cambio de la lógica disciplinar a la lógica de perfil. Articular en un perfil profesional, ahora repararé, conlleva después también unas consecuencias para el diseño, desarrollo y evaluación curricular. Y ahí es donde yo creo que no lo hemos resuelto todavía. Sí que estamos asumiendo el cambio de cultura, nuevas metodologías, estamos experimentando nuevos formatos incluso de evaluación, todo eso lo vamos llevando, pero eso no está tan claro. Y por eso decía, y ahora aquí añado una segunda acepción que yo tengo, bueno, que no es mía tampoco, pero en la que reparamos poco y desde hace tiempo para mí es muy importante, porque tiene que ver con la formación asociada y tiene que ver con el conjunto de saberes que nosotros tenemos que manejar para que otro se apropie de ellos, ¿no? Con aquello de la mochila que insinué. Es el perfil profesional. Y aquí hablo de lo que llamo yo la dimensión, antes les he hablado de la dimensión personal de la competencia, y en esa dimensión personal para mí son los recursos o los saberes, y ahora les voy a hablar de la dimensión social de la competencia, y les voy a hablar en clave de las incumbencias, que es la nueva acepción, que no es nueva porque ya estuvo, no sé si me explico. La competencia es lo que a mí, las incumbencias que yo tengo en un escenario socioprofesional, lo que a mí me incumbe que no le incumbe a otro, y por eso articulamos perfiles profesionales diferentes. Y en un escenario pueden convivir múltiples, y de hecho conviven y tenemos que adaptarnos a ese flujo, a esa interacción de perfiles que inciden sobre el mismo objeto. Piensen en la escuela, o pensemos en la universidad, o en otro ámbito, en un hospital, en un centro comunitario, en fin. Pues desde el maestro, psicopedagogo, orientador, por hablar solo de nuestra familia profesional, el asesor, el técnico de gestión, el gestor de no sé qué, el dinamizador de redes, el tutor de... Van saliendo, ¿verdad que van emergiendo? ¿Por qué emergen tantos perfiles profesionales en un contexto particular? Porque se evidencian competencias, incumbencias diferentes para cada uno de ellos. Y esas incumbencias no son más que las funciones y realizaciones profesionales que cada uno tiene que hacer.
Pero ojo, que todavía voy más atrás, que me he adelantado. Eso está en relación directa con estos 3 factores de todo escenario profesional. Por lo menos estos 3 los tenemos que contemplar. La tecnología que tiene o que allí opera, la organización del trabajo que allá se da y la normativa que le rige. De manera que, a mí que me han llamado en más de una ocasión para el tema de competencia docente, yo enseguida tengo que discriminar, que no es lo mismo un profesor de educación infantil que un profesor de primaria, de secundaria o de la universidad. ¿Por qué? Porque tienen entornos, escenarios muy diferentes en cuanto a la tecnología. ¿Tengo que darle yo el mismo uso de plataformas a un maestro de educación infantil que a un colega de mi universidad en un curso de tecnología o de introducción de la tecnología? ¿Y por qué lo hacemos? No sé si... Entonces, la formación asociada va a estar en estrecha relación de las competencias que establezcamos en un perfil, porque un perfil no es más que esto, para mí. Fijarnos en el escenario, establecer las funciones y las realizaciones profesionales y, a partir de ahí, fijar las competencias o capacidades. Esa es la lógica para llegar a un perfil. Y saldrán tantos perfiles cuantos escenarios o personas podamos evidenciar. Por tanto, la formación asociada tiene que ver con estas funciones, estas competencias, y seguimos por la zona de arriba, que no me puedo detener mucho en ella. ¿Sí? Y aquí es donde ahora le pedimos a las disciplinas que nos ayuden. Que no puedo explicar la misma psicología de Piaget para el perfil de educación infantil que para el perfil del profesor de educación de adultos. No la puedo explicar. Que no puedo explicar la misma anatomía para el fisioterapeuta no sé qué, como para el auxiliar de clínica, no sé si... Pero yo, como ya tenía organizada mi psicología de la educación, voy a todos los títulos y desarrollo, porque tienen que hacer 6 o 10 créditos de psicología de la educación. Como tienen que hacer 6 o 10, ¿pero cuáles son? Ya sabemos la carga crediticia, que son 6 o 10 o lo que queramos. Pero los mismos 6 lo dejamos a criterio del profesor. Aquí es donde yo creo que todavía no hemos sabido acertar al 100%, aunque se están haciendo esfuerzos bastante interesantes. De este planteamiento también se derivan, como en todos los retos, algunas que otras implicaciones. La primera, y esta tampoco estamos muy acostumbrados a verla, aunque ya está saliendo en todas las guías, sí, era prescriptivo, pero no lo manejamos del todo bien, que tenemos que operar en clave de resultados esperados. Y esos resultados esperados, para mí, no son más que las realizaciones profesionales en un perfil profesional. Y esos son los referentes de la evaluación. Esto es importantísimo. Bueno, y también del desarrollo, de la formación, de la arquitectura que le demos al diseño curricular. Pero ahora tenemos que pensar no en contenidos específicos de anatomía, sino en las realizaciones profesionales donde se activa la anatomía. Esa es la diferencia. Otra, que no la tenemos tampoco del todo resuelta. Yo me alegro además porque está aquí una alumna mía que no sabía que iba a llegar, pero me ha dado una alegría. Está haciendo una tesis doctoral sobre la alineación entre planificación, desarrollo y evaluación en la formación que se está haciendo en la Pompeu Fabra en ingeniería y me alegro por ello. Porque esto es importante. Lo que no podemos es decidir una guía, hacer otras cosas y después evaluar con otros referentes, sino vamos a intentar ser coherentes en nuestro planteamiento. Si tenemos una guía, de la guía se derivan una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje y de ahí unos sistemas y unas lógicas y unos dispositivos de evaluación que sean coherentes. Pues se está estudiando, yo estoy muy entusiasmado con este proyecto, ese particular, porque yo creo que aquí van a salir cosas sumamente interesantes y que, bueno, tenemos que vehicular y difundir para el resto, para no solo cumplir, y ojalá no queden las guías en el cajón y que cada uno hace después, en fin, pero no hablemos de... Yo quiero hablar de buenas prácticas, ¿no? De hecho, si alguno se ha percatado, yo le he cambiado el título a la conferencia. En origen era evaluación de competencia en educación superior, 2 puntos. Retos y problemáticas, y lo he cambiado por implicaciones, porque problemáticas tiene connotaciones más peyorativas para mí, entonces prefiero hablar de implicaciones. También son problemáticas las que estamos poniendo sobre la mesa, y cada uno sabe cómo tiene que releer estas problemáticas. Bien, es solo una reflexión sobre este particular, ya que he dejado caer.
bueno, la reflexión se tiene que hacer en qué es lo que puede aportar el conjunto de materias a un perfil y demás, pero ahí no entramos porque eso sería diseño curricular. Consecuencias, definir métodos y definir evaluaciones. Sobre la primera idea, una implicación muy directa es que a la hora de definir métodos, para mí, y aquí sí que podemos debatir, no hay otra lógica más que integrar contexto, acción y experiencia, que es lo que vengo diciendo, y eso no es más que el constructivismo social o socioconstructivismo. Por ahí vamos, ahí estamos en la misma lógica, el conjunto de los autores ahí está. Y lo que estamos potenciando y se está desarrollando bastante bien, pero yo no quiero que quede esto en experiencias innovadoras de solución de problemas, de trabajo por proyectos, sino que esto sea la constante de trabajo, de desarrollo curricular, que venga asociada pues, a este tipo de modalidades estratégicas básicas. ¿Sí? Que es más o menos por donde están. Ahora estamos consensuando un poquito más aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, proyectos y con estas modalidades para llegar a estas metodologías. Y lo curioso es que le llamamos innovadoras, y lo son, porque es algo nuevo que estamos introduciendo, pero no es nuevo desde el punto de vista de su origen, porque son metodologías, algunas con más de 100 años ya de historia. Lo que pasa es que nosotros estábamos en fuera de juego. Pero todo esto lo hemos arrastrado de la escuela activa, de los movimientos de los años 20 para acá y del pragmatismo de Dewey, y etcétera, etcétera. Pero bueno, hay más cosas añadidas y ahí tienen. Y me he escapado por aquí porque es para mí clave este tipo de estrategias, sobre todo organizativas, asociadas más a la aproximación entre el escenario formativo y el escenario profesional. O sea, los practicum para mí pueden ir bajo esta modalidad y algunas más que podemos añadir. Solo es una ejemplificación de por dónde pueden ir los tiros en relación al cambio metodológico, ¿no? Respecto de la evaluación, y ahora ya estamos centrándonos más, decir que tenemos una gran oportunidad al afrontar la lógica de las competencias para que la evaluación también incremente su valor e incremente sus funciones. 10. Ah. Bueno, pues acelero, me dice. Perdón. Sí, porque faltan algunas cosas. Bueno, más allá de que la evaluación de competencias, bueno, a partir de evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, todo eso no lo pueden dar los dispositivos. Este ideograma que ahora les presento no es mío, pero sí que reflexiona o me interesa rescatar esta reflexión importante. Entender, porque no lo he dicho muy claro al principio, también la competencia como proceso y, por tanto, la propia formación, el propio aprendizaje como proceso que nos permite, fíjense, todo lo que nos permite entender la evaluación como desarrollo de competencias ligada más a los planteamientos de evaluación formativa respecto de evaluación de competencias desde la lógica más sumativa, ¿no? Y si es, en cualquier caso, lo que hay aquí dentro en azul sí que merece la pena. Bueno, en blanco sobre azul. Nos va a permitir una aproximación de evaluación por competencia desde esta lógica, la mejora, el proceso, sobre todo, esto es lo más difícil. El establecer el continuum de actividades de aprendizaje, actividades de evaluación. ¿Por qué tenemos que diseñar nuevas o no son necesarias diseñar nuevas actividades para la evaluación y no aprovechamos ya las propias actividades de aprendizaje para ir rescatando evidencias que nos ayuden después en la toma de decisiones? Esos son planteamientos que ahí están. Y después ya no voy a decir nada de desempeño y demás porque ahora sí que ya me entró la presión del tiempo y entonces ya... Bien, en cualquier caso, implicaciones directas, muy rápidas, telegráficas, el establecimiento de competencia o resultado de aprendizaje, fallamos en esto, fallamos bastante en esto, cuáles son los resultados y cómo los vamos a atrapar. Establecer e identificar bien, y esto es la parte más difícil en la que yo creo que hay que insistir mucho, cuáles son las situaciones de aprendizaje profesionales. Estamos hablando de planteamientos de situaciones auténticas. Estamos hablando en estos términos de aprendizaje situado. No estoy inventando nada, pero eso estaba ahí, pero no hemos reparado en él. Y en función de esas situaciones, establecer la estructura de la evaluación, fijando criterios de mérito y niveles de dominio, que ahora lo verán de otra manera, establecer las evidencias necesarias, porque ya lo digo, la competencia no se evalúa, la competencia se infiere a partir de evidencias. Esa es mi lógica en este momento, mi pensamiento. Fijación de los niveles de logro, diseño con precisión de los dispositivos y de los implicados en ellos y, bueno, establecer garantizando validez,
fiabilidad y demás de los tal. Los criterios, solo una idea sobre el particular, porque esto sí que toca de lleno la rúbrica, bueno, la rúbrica en general, ¿sí? Y lo dejo solo ahí como punto de reflexión. Podemos utilizar dos, por lo menos para mí, dos referenciales distintos. El nivel de desempeño, en claves de satisfactorio, básico, competente o destacado, o en otra lógica no satisfactorio, o los niveles de normalización de los estándares de competencia, que estos están fijados en los perfiles profesionales. Ese también puede ser otro. Entonces, básico, medio avanzado, Nobel, Junior, Senior, con todo lo que después podamos aquí integrar en clave de rúbrica. Y cómo describir todo ese particular. Pero bueno, estos serían los criterios, por lo menos el referente, para tirar de ello. Las evidencias que he dicho, al final vamos a evaluar por evidencias, ¿sí? Entendiendo las evidencias como eso, ¿no? Pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y todo eso que tenemos que ir arrastrando y combinando para llegar a la toma de decisiones. Y aquí el problema que se nos plantea es la cantidad y la calidad de evidencias. No podemos con toda la cantidad de evidencias que pueden emerger en un proceso formativo, imposible. La dificultad va a estar en la selectividad de las situaciones auténticas que nos den garantía de que allí se activan las competencias. Esa selectividad, yo voy a primar más la selectividad en clave ya, aquí ahora hablaremos ya, en clave de pertinencia, en clave de vigencia, en clave de actualidad, autenticidad y demás. Y ahora, como voy rápido, pues tengo que seguir. El último reto. Validez y pertinencia de los dispositivos, escalando la pirámide de Miller. Algunas reflexiones. Bien, sistemas de registros de evidencias, hay muchos, este es conocido, tiene que ser conocido por muchos de ustedes, es de Merten, ya tiene algunos años, pero bueno, la idea es que Merten hablaba de tres tipos de evidencias, ¿no? Las evidencias de proceso de desempeño profesional, ahí tienen el dispositivo cómo registrarla, evidencias de producto inferidas de las actividades ejecutadas, realizadas en portafolios, un trabajo entregado, y evidencias de conocimiento y complementaria. Yo soy más amigo de no generar tantas y soy más amigo de evidencias de conocimiento, porque después lo justificaré por la propia escala, la propia pirámide de Miller, y evidencias de desempeño. Pero tenemos que tener muy claro esto. Conocimiento frente a desempeño y la necesidad de integrar el conjunto de evidencias para la toma de decisiones respecto de competencias. Voy a obviar a Le Botter, porque él lo tenía también asociado a las distintas fases del desarrollo de una acción formativa, pero es interesante, lo tienen, está escrito, está en las diapositivas, digo por si quieren entrar. Me interesaba fundamentalmente Le Botter porque cómo combina actores, momentos y demás a la hora de ir recabando esas, él le llama referencias, no de evaluación, pues esas evidencias en los distintos momentos de la propia acción formativa. Para ir ya cerrando y aproximándome a lo que quería llegar, es conocida la pirámide de Miller, la hemos arrastrado del ámbito médico y aunque está aquí releída a mi manera, él habla de 4 peldaños, asociados los dos primeros al conocimiento y los 2 segundos al desempeño. Y él mantiene las mayúsculas, las mantiene, yo bueno, le añado un poquito más de explicación, sabe cómo, demuestra cómo y hace o aplica de manera independiente y demás, ¿sí? Yo me he atrevido, desde otra lógica, para integrar los niveles de dominio, me he atrevido a añadir un quinto. No solo hace, sino hace y enseña. Y después lo justificaré el porqué. En cualquier caso, por como estamos en la dimensión más operativa que hay asociado, aunque no lo voy a explicar, aquí van viendo ustedes todos los dispositivos posibles en función de cada uno de los niveles en que nos podemos mover en esta pirámide. No voy a explicar ahora ni el 360, ni la rúbrica, porque ahí están todos los sistemas, el EQUE, en fin, las pruebas, los cuestionarios, ahí están todos. Pero sí que me interesaba la pirámide de Miller por esta reflexión. Ya estoy. Les hablé de los niveles de dominio. Aquí sí que los integro. Y me interesa porque esto tiene mucho que ver con la gestión de recursos humanos, incluso con la propia nuestra. ¿A quién le damos responsabilidad de gestionar o llevar un practicum? ¿Se han hecho esa reflexión alguna vez? Bueno, más vale que no nos la hagamos. Lo que quiero dar a entender, no, es muy importante. Yo monto un plan de mentoría. Como estamos en un plan de mentoría y nos están financiando, nos asociamos 2 a 2. No, oiga, no puede ser 2 a 2.
Esto tiene que ser de otra manera. El que tiene la competencia y además es capaz de enseñarla, ese va a ser el mentor. Y el otro que acaba de llegar, pues no va a ser el mentorizado y cosas de estas, no, el coach respecto de. Esta era un poco la idea. Acabo significando 5 ideas. Sentido formativo de la evaluación de competencias, no solo sumativo, por eso subrayo ahora la idea de la formación. Los propios procesos de evaluación se nos convierten en procesos de formación. La oportunidad que da la propia, llamémosle, estrategia evaluativa también para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Obliga, por supuesto, a utilizar una gran diversidad de instrumentos. No hay instrumento posible, único, que sea capaz de nada. Vamos a dejarlo así para no complicarlo más, pero eso significa que añadimos complejidad al hecho evaluativo, pero lo tenemos que asumir como parte de nuestra realidad. Eso no es ninguna dificultad. Eso es parte de nuestra tarea, esa complejidad, que combina además, y hay que combinarla sabiamente, auto-hetero y coevaluación, y además, que es para mí lo más relevante, la evaluación de competencias se permite deviene, vamos a decirlo así, que no me sale el verbo ahora, en un gran sistema de autorregulación del propio aprendizaje. No dijimos que le habíamos pasado al alumno el protagonismo, pues que él sea también protagonista de su acción. Pero aquí tenemos nosotros mucho que decir. No vaya a ser que, por no tener feedback rápidos, el alumno nos diga, profe, es que no sé por dónde voy. Entonces, ¿cómo si activo un sistema de evaluación continua con feedback X, no estoy desplazando los feedback? En fin, reinvierte muchos planteamientos de los que teníamos. Y por terminar, Elena Cano y todo su equipo, en un estudio en el conjunto de las universidades de Cataluña, han hecho un estudio sobre cómo los profesores viven el tema de la evaluación de competencias y demás. Y solo por sintetizar esto que está publicándose, ha salido en algún congreso, ahora para el 2013 va a salir otro artículo, otro que tengo, pero bueno, depende de quién lo publica. Pero este sería un poco el resumen, ¿no?, de aspectos positivos y aspectos negativos en la percepción de los profesores universitarios de lo que es la evaluación por competencias. No voy a meterme en los entresijos de cada uno de ellos, porque si vemos que mejora el aprendizaje, incrementa las cargas de trabajo, ¿verdad? Aparecen las resistencias al cambio y estas son las problemáticas que tenemos añadidas y les prometí solo una última transparencia más, que es esta. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de reducir un poquito lo que ya habíamos hablado de tiempo, pero como hemos empezado un poquito más tarde, pues al final te he robado 5 minutos. Muchas gracias. Decir que la presentación está en Internet, que se está retransmitiendo por Internet ahora mismo, que pueden plantear preguntas a todos los conferenciantes del Congreso a través de Twitter, por el rubric 12, y bueno, a los que están aquí y en Internet, espero sus preguntas. Tenemos unos minutitos para hacer y aprovechar que tenemos aquí a don José Tejada. ¿Alguna pregunta? Mayeli, por favor. Don Antonio Bartolomé, de la Universidad de Barcelona. Hola, José Tejada. Me ha encantado mucho la presentación y he tomado nota de algunas ideas rápidamente, aunque si luego está disponible, pues mejor, ¿verdad? Hay una cosa que me preocupaba y era cuando ibas hablando, sobre todo cuando me ha saltado más ha sido en el momento que has dicho cómo más que recoger o aparte de recoger evidencias finales durante el propio proceso de aprendizaje, que las propias actividades de aprendizaje salieran evidencias para la evaluación. Y entonces me acordaba de una cosa que me impresionó mucho, que dijo una compañera nuestra, una colega de aquí de España, de que en su universidad, cuando han cubierto la docencia, pero falta docencia por cubrir, contratan conferencistas por horas. Es decir, contratan a un profesor que tiene que dar 40 clases magistrales, que no examina ni pone nota, que no tutoriza,
ni nada. Llega a clase, da y se le paga por hacer eso de octubre a diciembre y luego se va. Bueno, también me comentó que con algunos de los profesores pues hablaban y llegaban a acuerdos para que hicieran una tarea más educativa. Pero, claro, en los actuales contextos de nuestra universidad, ¿es posible esto o estamos en manos del voluntarismo de algunos profesores que intentamos hacer lo posible para hacer cosas mientras las instituciones, a pesar de lo que se habla del proceso de Bolonia, caminan en una línea de volver a planteamientos que me parecen absolutamente desfasados? Desde tu experiencia, ¿tú ves que esto es posible aplicarlo a nivel general en la Universidad Española? ¿No? ¿Qué dificultades ves? Etcétera. Yo creo que la respuesta te la he dado con una frase en la conferencia. No se puede innovar a coste cero. Y esto no lo han pensado. No quiero entrar en este discurso porque vamos a coincidir muy rápido. No hay formación, no hay recursos, mantenemos las mismas ratios. En fin, ¿para qué vamos a sacar todos los indicadores de fracaso de esta innovación? Porque yo me dedico a la innovación, al cambio, a la mejora, y no lo veo. Y no solo eso, sino que maneja recursos humanos, porque hay que plantearlos en estos términos, profesores, donde, según como, mira, esta mañana hablábamos en el desayuno, te vas a un departamento y se ha descapitalizado totalmente un montón de cátedras de un referente nacional, hablo del departamento de MIDE de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y tenemos que recuperar ese espacio con un profesorado que no tiene la misma calidad, y no son ellos los culpables. La precariedad es en la que se nos ha caído encima. Pero claro, esos son más añadidos. Si asumimos que, bueno, cierta profesionalidad, y por lo que has dicho, bueno, ya nos conocemos, y yo, nos obliga a tirar para adelante, no todo el mundo ve ni vive la universidad de esta manera. Y creen que la universidad es saber mucho y explicar sin más. Pero no hay una visión clara y nítida de lo que es un perfil profesional, de qué quieres hacer con lo que allí hay delante. Yo estoy escribiendo ahora, bueno, vas a publicarse pronto, algo sobre competencias en la docencia universitaria, ¿sí? Y lo primer choque que nos encontramos, pero eso no es de ahora, es de muy viejo, es la falta de identidad profesional del propio profesor, que se siente físico antes que profesor de física. Y esto es lo que tenemos que girar. Pero el problema es, nos van a dar oportunidad, nos van a dar recursos, nos van a dar otros sistemas de organizarnos. Porque lo que no puede quedar, y ha habido un montón de innovación, cuando yo, ahora alguna charla que me piden sobre particular, en los últimos 10 años ha habido gran inversión en innovación en todos los vicerrectorados posibles y programas, no voy a hablar ahora que se han beneficiado más las tecnologías o no. Ha habido mucha innovación en relación a Bolonia. Y me pregunto, ¿qué va a quedar o qué está quedando? Porque has dejado caer la reflexión si al final se van a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Porque el grupo sigue siendo de 80 alumnos o más. Plantea un dispositivo como el mío que tiene 49 evidencias de proceso. Solo lo he podido hacer porque mentorizo a un PIF, a un personal investigador en formación, que es un colaborador docente y viene conmigo todos los días a clase y nos repartimos algunas faenas. Recaba esto, tú sigue la lista, están disponiendo, vamos a hacer el seguimiento de las exposiciones, tanto que hablamos que hay que evaluar también las competencias transversales, de hablar en público, del Power, cuando pues cada mes o cada 2 meses hay exposición pública, de los trabajos me refiero. Pues tenemos nuestras escalas, y voy al coordinador de titulación, joder, os la estáis currando, me dice, digo, claro, pero esto es un imposible. Eso es muy difícil que te lo hagan el resto de los... Yo tengo esa oportunidad para tener incluso evidencias de... Porque es que si no, ahora también nos piden más evidencias porque los alumnos están reclamando cada vez más revisiones de exámenes. ¿Qué nos está pasando? Cuando hemos llegado, nunca había habido tanto, por lo menos para mí, ya llevo 30 años en la universidad, tantas reclamaciones por exámenes o de evaluaciones en general, cuando teóricamente tenemos mejores dispositivos, tenemos evaluación de proceso, tenemos... Antes la gente solo tenía un examen y reclamaba menos. Y ahora que tenemos más, ¿qué está pasando? Que no somos capaces de hacer que el alumno se autoevalúe, que tome conciencia de su logro. En fin, esto nos llevaría, pero eso sería hacer el otro discurso, ¿no? Vamos a coincidir muy... Bueno, yo creo que estamos coincididos, ¿no?, en esto, ¿no? No hay innovación a coste cero. En otros ámbitos está muy claro.
En otros ámbitos está clarísimo. Incluso algunas empresas o algunos empleadores, que son los que hablan del perfil profesional, lo que hacen es seleccionar un nivel de formación de base, entendiéndose como formación de base la propia universitaria. Hablo por la experiencia de mi sobrino, químico. Una inmersión con no sé cuántos más durante 6 meses en un determinado perfil que querían de química en la propia empresa. Con unas, bueno, pues ya está, ya resuelven su problema. Pero eso también lo podríamos hacer nosotros. Otra reflexión que yo hago y le hago mucho a mis autoridades. ¿Qué papel estamos jugando en la formación continua? ¿Y eso qué es? Solo estamos pensando en clave de formación inicial, que no es poco, pero podríamos también fidelizar a nuestros egresados para que pudiesen venir, pero eso depende de nuestro nivel de competencia. Y aquí está una paradoja. Yo últimamente hablo del mundo de las paradojas en educación y hemos aprendido a vivir con las paradojas. Y una de ellas es que estamos en la lógica de las competencias, del formador, del maestro, de tal, y la tenemos que desarrollar gente que a lo mejor no tenemos las competencias, porque no hemos sido formados en, no sé si me explico. Que nuestros alumnos trabajen en equipo, hablo ya de una transversal, pero si nosotros no tenemos ni la competencia de trabajo en equipo, bueno, no quiero hacer este tipo de reflexiones porque nos bajan la moral. Yo venía con una moral más, ni siquiera hablar de problemáticas, sino hablar de implicaciones para que cada uno, en su profesionalidad, relea, piense y diga, pues sigo por este camino, tiro más, y a sabiendas de que yo he hablado desde mi pequeñez, por favor, que nadie entienda que yo pretendía. Yo vengo con este reto y hacer reflexionar, de hablar de evaluación de competencias, a partir de lo que significa para mí competencia, que yo creo que estamos necesitados de un consenso ya. Claro, hay un tema que no he podido tocar, y es el que más me preocupa y al que más tengo que apuntar ahora, la línea de investigación. Es, igual que hemos desarrollado claras, más o menos, o resuelto, por lo menos en mi casa, las guías docentes, resolver con claridad también y nitidez y precisión las guías de evidencia. Tema prioritario para mí, que en todo dispositivo de formación, en genérico, esté también no solo la guía docente, sino las guías de evidencias. Porque habrá evidencias que ni siquiera tengan que ver con la formación que nosotros hemos desarrollado, sino cómo interpretamos el trabajo autónomo del alumno. No sé si me explico, ahora estoy yendo a otro terreno. Hablé de que hay que irse a otros escenarios, pero de esos escenarios también emergen evidencias que nos dan pistas a nosotros para. Por tanto, sí que hemos de hacer énfasis en la guía de evidencias, incluyendo, por supuesto, el trabajo autónomo. Porque la competencia se puede adquirir en cualquier sistema. Y nos puede sorprender un alumno que no ha venido a clase que tenga determinados niveles de dominio competenciales, porque ha estado en su trabajo reflexionando, haciendo, en fin, no sé. Me alargué un poco, pero... No, en absoluto. Hay dos palabras. Sí. Ah, perdón, no había levantado. Hay 1, 2, 3 y cerramos para poder acomodarnos al tiempo. Buenos días, mi nombre es Juan José Monedero Moya, soy profesor aquí en la Universidad de Málaga. Le agradezco mucho su exposición, me ha encantado, muy clara. Gracias. Y lo felicito por ello. Le quería hacer una consulta con respecto a su exposición. Decía que, planteaba el reto, ¿no? Era un reto de que las competencias no podían ser enseñadas. Y hablaba de la capacidad de las personas, de los estudiantes en este caso, y hablaba también del bagaje, de la mochila. La mochila yo la quiero entender como la experiencia que va acumulando el estudiante a lo largo de todo el desarrollo de su currículum. Bueno, al final estamos hablando de que sí, de que las competencias se adquieren, pero ¿qué relación hay entre esa capacidad previa del estudiante y luego después el aporte que, por ejemplo, el practicum o el currículum le puede ir dando para la adquisición de las competencias? Es que es clave. Cuando yo he hablado de recursos, ni siquiera he tenido tampoco tiempo de entrar en la pirámide de Miller. Miller nos deja una lección muy clara. Los 2 primeros niveles, los del conocimiento, son necesarios, pero no son explicativos de nada. Nos lo hace paradójicamente. O sea, no nos confiemos que porque estamos evaluando la zona de abajo ya podemos... No. Lo que sí estamos diciendo es que las capacidades es la clave para el desarrollo de una competencia.
Y intentamos las capacidades no solo a partir de lo que el alumno también trae. Hay por ahí ideogramas de que la competencia, bueno, en clave de capacidad y demás, podemos hablar de una especie de iceberg por abajo, personalidad, otro tipo de, en fin, de recursos propios del propio alumno que activa, ¿no? Actitudes y demás, más lo que después le añadimos, ¿no? Eso es básico para llegar a la competencia, pero no es garantía. El mensaje que yo digo es que la competencia se demuestra en la acción, actuando. Yo solo puedo decir que una persona es competente si ha resuelto un problema profesional. Si no, solo podré decir que es capaz de resolver problemas profesionales. Eso es lo que hacemos con los títulos, cuando damos los títulos. Mandamos a la sociedad diciendo, esta gente, estos profesionales, vamos a decirlo así, son capaces de todo esto y están habilitados para ello. E incluso le habilitamos. Sabemos que no van a hacer muchos estropicios, ¿no? Por eso ya lleva el título, lleva suplemento al título, todo lo que queramos decir, porque han demostrado unos determinados niveles al menos. Pero eso no es garantía para que haya profesionales de todo tipo como los hay, o como lo sabemos. Muy bien. Dos intervenciones, una que aquí de Jesús Valverde y otra que rogaría que fueran breves y gracias. Muchas gracias. Buenos días, soy Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura. Yo también me sumo a las felicitaciones por la exposición y la conferencia, por la claridad y por la densidad, a pesar del tiempo limitado, ¿no? La verdad es que nos hemos quedado ganas, yo por lo menos, de seguir escuchando las ideas interesantes que ha aportado. Una cuestión muy concreta. Habla en un momento determinado de que la evaluación, o sea, la competencia no se puede evaluar directamente. Estoy de acuerdo con esa opinión, con esa valoración. Y quería preguntar una cuestión. En nuestra experiencia inicial en la Universidad de Extremadura con estas cuestiones, hemos apostado porque en la comunicación de la evaluación por competencias al alumnado, lo que hagamos es decirle la valoración que le damos directamente a la competencia que está implicada. No sé si me explico. También buscamos evidencias, definimos lo que entendemos por la competencia para que haya una cierta homogeneidad en cuanto a la valoración que se hace de la misma, pero a la hora de comunicar lo que queríamos evitar es que se confundiese la competencia con la evidencia o con la actividad que le proponemos al alumno, ¿no? Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre si esta es una idea válida o no. Bien. Gracias. Devuelvo las gracias también por estas consideraciones. Un par de ideas, y digo porque se me está escapando todo el rato y tengo la idea desde que empecé de lanzaros el reto. Cuando hablo de guías de evidencia, cuando hablo de sistema de evaluación y de la complejidad, la tecnología es nuestra gran oportunidad. Es nuestra gran oportunidad. Vosotros tenéis aquí ahora, vais a hablar, vamos a estar, y yo quiero aprender también, de e-rúbrica. Es una gran oportunidad para las guías de evidencia, para el arrastre, para el acumulo. La tecnología ahora nos ha simplificado, según cómo se mire, por lo menos la gestión de la información. Otra cosa es cómo yo la recabo y cómo yo la codifico y la voy, yo gracias no solo a la colaboradora, sino a un dispositivo que tengo tecnológico mínimo, muy simplificado, asociado al Excel, pero me va permitiendo ir dando feedback rápido y que el alumno incluso en el Moodle también de vez en cuando, no toda la información, alguna le vuelco y él va viendo cómo le sube o le baja, porque así hemos quedado su nivel de porcentaje en la asignatura. O sea, él dice que hoy estamos a 24D y en hoy día 24, con todas las evidencias que tenemos, está al 60% de producción o de rendimiento. Y entonces, cada mes eso se modula y eso es lo que llega al final. Desde el primer minuto el alumno sabe si está haciendo o no está haciendo. Pero hay un tema asociado más profundo en lo que planteas, que es qué competencia nosotros también ponemos en la guía. Y aquí hay muchísima variedad. Es muy variopinto el paisaje. Hay titulaciones que tienen, no voy a decir. Yo os puedo deciros que puedo hacer un perfil profesional con 5 competencias. Pero hay titulaciones que tienen listados y listados de competencias. Y a eso añadimos además la preocupación porque hay que hacer el seguimiento de las transversales, de la universidad, de la facultad. O sea, el mundo competencial se nos incrementa. Yo simplifico mucho. O intento simplificar en la complejidad, porque convivo en la paradoja complejo, simple, ¿no? Mire, yo no sé si llego o no llego porque estoy en una asignatura, yo tengo muy claro que estoy en una asignatura,
pero yo lo que tengo muy claro son cuáles son mis resultados de aprendizaje en clave de realizaciones profesionales. Y sobre eso sí que puedo informar a mi alumno. Yo ya no sé si pesa mi nota en la nota final de pedagogo o de la que sea, psicopedagogo, porque ese será otro tema ya asociado a práctico. Pero sí hablo o doy información en relación a realizaciones profesionales que todo el mundo sabe. No solo porque están en la guía, sino porque simulamos en clase o les hago ir fuera de clase a lo que hay que hacer, la tarea del día, la actividad concreta muy ligada a ello, y la información se le da sobre ello. Pues vamos a hablar de... Vosotros tenéis que hacer una síntesis del trabajo de modelos que hemos hecho tal, pero vamos a aprovechar que como lo vais a vehicular al resto de los compañeros para que os demos un feedback sobre vuestra competencia, aunque no es objeto, pero sí como es transversal, de comunicación en público. Pues vamos a dar una información y le damos, aunque al final sean 3 minutos, sobre su power, su comunicación oral, su expresión, su movimiento, no movimiento, porque son profesionales que van a estar en el aula mañana. Y yo tengo otra discrepancia con otros colegas, ¿no? Yo soy de los que dicen que las competencias transversales o básicas no son objeto de trabajo, o sea, no son objeto, me explico mal, de la guía, sino que son objeto de mi estrategia. Yo no voy a hacer énfasis en el trabajo en equipo, dedicándole un tiempo, venga, vamos a hablar, pensemos, no. Yo voy a hacer que la gente trabaje en equipo directamente, esa competencia tiene que venir. El ejemplo que pongo es, yo no tengo que cubrir los déficits del inglés, de la segunda lengua, por ejemplo. Si es que es una competencia transversal, que así la hemos decidido. ¿Cómo la puedo potenciar? ¿Cómo la puedo desarrollar? Dando y desarrollando el currículum en inglés, pero no ocupando créditos en inglés. No sé si ve la diferencia. Entonces, pero ahí hay dificultad, porque hay que integrar esas competencias, más, llamémosle genéricas, hay que integrarlas también en el currículum. Pero aquí también llegamos a choques, porque hay gente que tiene muy claro que tienen que estar, y yo soy de los que dicen que tienen que estar, pero ojo, no nos olvidemos de las específicas. Yo estoy en una universidad y el tratamiento prioritario es el de la competencia profesional ligada al perfil. No sé si me explico. Ese es mi centro de atención fundamental, sin olvidar las otras. Las otras las necesito como fundamento para moverme. Porque es que si no, solo al final sistematizamos un buen dispositivo para evaluar el trabajo en equipo, para evaluar, y bueno, ¿y qué me ayuda? Yo lo que quiero es, si al final este alumno diseña su dispositivo de evaluación, da feedback a sus alumnos y no sé qué hacer seguimiento en relación a su institución, porque eso son realizaciones profesionales que tiene que hacer el día de mañana y que están en su perfil. Eso es prioritario para mí. Y después ya veremos. ¿Va a salir el trabajo en equipo? Pues claro, porque si no, ¿cómo ha podido elaborar los criterios de evaluación si no ha sido con su equipo de profesores o con su equipo de trabajo? Cambian lógicas, pero bueno, sí que es complejo los sistemas. No sé si he podido responderte. Bueno, cerramos con la última pregunta y recordar que toda esta información no solamente está en directo, sino que se va a guardar y puede recuperar el vídeo en Internet. Por favor, compañero de Granada. José Antonio Ortega, de la Universidad de Granada. Bueno, en primer lugar, agradecerle al profesor Tejada la claridad, como siempre, de lo que dice y lo que escribe, y también, en este caso, la honestidad de reconocer que estamos en un terreno un tanto movedizo, donde hay muchas dudas que resolver y, como él dice, mucho que consensuar para poder avanzar de forma coordinada y buscar luz juntos. Yo te quería hacer una mínima reflexión y también pedirte opinión. Cuando intentamos sumergirnos de lleno en este tema de evaluación de competencias, a mí me da la impresión de que nos está produciendo un cierto miedo, porque algunos pilares de lo que es evaluar, que venimos utilizando de tiempos atrás, se empiezan a mover. Y me estoy refiriendo a algo que nosotros empezamos a trabajar en nuestro grupo de investigación en Granada desde el año pasado, cuando nos planteamos que en la búsqueda de evidencias, de indicadores, es otra forma de decirlo, me gusta mucho el término evidencias, tiene que participar el propio alumnado. De manera que nosotros iniciamos un proceso basándonos en el trabajo a través de un perfil de Facebook y de un portafolio electrónico, de que los alumnos generaran propuestas de evidencias, las negociáramos y eso al final se concretara en instrumentos de evaluación consensuados entre
los profesores y los propios alumnos. En ese sentido, yo pienso que tenemos que avanzar en un modelo de, hay autores que llaman democratización de la evaluación, yo hablo humanización de la evaluación, el término es lo de menos, pero sí que la verticalidad de la evaluación empieza ahora ya a hacer aguas. Reforzar todo lo que es la autoevaluación, la interevaluación, un poco, y sobre todo estas herramientas como el portafolio electrónico, las redes sociales o las propias plataformas de teleformación nos pueden ayudar junto con lo que podamos hacer en el aula presencial a hacer esto. Entonces yo lo que quería un poco es pedirte opinión, tú que lo has trabajado mucho, sobre esa necesidad de repensar la verticalidad de la evaluación y de combinarla cada vez más con esa evaluación horizontal, apelando a esa autoevaluación e interevaluación. Gracias. Aquí había el punto 4, esa idea. El sistema es complejo y el sistema necesita de distintos agentes, cada uno en su sitio, por supuesto, cada uno con su, como llamo yo, diferenciación funcional, pero todos necesarios. Una reflexión, para poner en un ejemplo y después ir más allá. ¿Qué papel le damos al tutor de practicum en el peso de la nota de practicum? Lo dejo ahí. ¿Se ha entendido? Bueno, no sé, probablemente las personas que no son de nuestro contexto a lo mejor no. Tenemos el agente más fundamental en el desarrollo del practicum, de las prácticas en los escenarios profesionales, que es el tutor. Y apenas nos llega, exigimos un informe y evaluamos todo ese trabajo a partir de una memoria que hace el alumno y además esa memoria la hace con nuestros criterios, más o menos, exagero un poco, hay mejores prácticas y buenas prácticas en otros territorios, pero la idea más común que se destaca en el conjunto de España, vengo de una investigación sobre el particular, es esa, la memoria es la estrella, aunque haya otro tipo de experiencias, ¿no? Pues ahí hay un ejemplo de más horizontalidad. Pero es más, yo es que negocio con mis alumnos. Y no se trata de negociar. Yo hago desde el primer día corresponsable al alumno de su evaluación. Y él se coevalúa. Coevaluamos. Cuando un alumno viene a lo que llamo yo la práctica individual con implicación evaluativa, que me dicen, Pepe, no manejes tanto eufemismo, esto es un examen, pues vale. O sea, están haciendo prácticas en grupo y tal, y un buen día la tienen que hacer individual, pero en la misma, Le cambió el caso, pero tienen que hacer las mismas aplicaciones y le llamo práctica individual, que bueno, cada mes puede haber una, Es que yo no tengo al final, o sea, yo voy arrastrando ya evidencias de proceso a partir del trabajo que se va haciendo. Bueno, y un alumno que está ya, aguanta una hora y se levanta, dice, te lo voy a entregar en blanco. Digo, no, te voy a suspender con un 0. ¿Por qué? Si me levanto, digo, porque tú no te has autoevaluado. Tú sabes el tiempo que has perdido aquí, la adrenalina que has gastado y como adulto no haber tomado la decisión de no haberte presentado, ¿a qué has venido? A ver si te iluminaba. Pues esta idea se le transmito a mis alumnos y les digo, sois los primeros que os tenéis que poner la nota, por tanto, si no os veis bien, tal, ¿te puedes levantar de un examen? Sí, pero levántate en el primer minuto. No sé si me explico. Y esta es una idea, es anecdótica, pero lo que da de sí es cómo tenemos que pasar protagonismo en el hecho evaluativo a lo demás. Al final nosotros a lo mejor solo somos secretarios de evidencias, de sumar tal. Es verdad que tenemos que firmar, claro que sí, alguien que tiene que tomar decisiones. Pero ojo, ni siquiera solo ya. Un conjunto de asignaturas evaluarán un proyecto. Y ahora estamos hablando ya que incluso la misma lógica exige no la coevaluación con el alumno, sino la coevaluación entre los iguales. ¿Qué sentido? Y se quejan mucho nuestros alumnos, supongo que en casi toda la universidad, de 20 trabajos, cuando se puede hacer un trabajo y evaluarlo por 20 profesores. Eso lo tenemos en el máster, y esta es la paradoja, otra paradoja. Algunas ya no saldrán más porque no me da oportunidad más. Sí que hemos logrado hacer equipos docentes en el máster, pero en el grado cada uno sigue interpretando la realidad como... Y en los equipos docentes tenemos que sentarnos. ¿Y por qué esto? ¿Cómo lo has visto tú? No, pues yo tengo esta evidencia. ¿Y peleamos para dar una nota en el máster? Muchísimo. Porque tengo allí, además solo pedimos un trabajo. Yo que soy coordinador prohibí pedir trabajos individuales. Una cosa es que un taller o una reflexión o una recensión, vale. Pero el trabajo de curso no son 3 trabajos, es un único trabajo. Y eso se asumió. Y si no... Bueno, puse condiciones para coordinar ese planteamiento.
Y una de ellas fue esta, la de la evaluación un poquito más compartida, más colaborativa. Sí que es posible, está todo inventado. Otra cosa es si hay o no hay resistencia al cambio. Dejémoslo ahí.